Damos gracias al Señor, ¿verdad? Señor Jesús, y al pastor Caballero que me brinda este privilegio, este honor de ministrar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Un tiempo yo le comuniqué que el Señor me había hablado de que la manera como Él iba, en la forma que Él iba o se iba a ministrar la palabra, sería a través de enseñanza profética. Y nosotros estamos viendo en los últimos meses cómo los ministros, especialmente los que Dios está usando de una manera especial, Dios le está usando así, o sea, se está enseñando la palabra. O sea, no solamente se está predicando la palabra, sino que se está enseñando la palabra. Se está tomando tiempo para explicar el mensaje del Señor de una manera objetiva, progresiva. Y cuando se habla de palabra de enseñanza profética, son enseñanzas que tienen que ver con lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer. Son enseñanzas que tienen que ver para preparar al creyente para que pueda ser partícipe de lo que Dios está haciendo o Dios va a hacer. Son enseñanzas que ayudan a la formación del carácter del cristiano para que sea partícipe de lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer. Eso es la manera que hoy en día vemos que se está ministrando la palabra de Dios. Usted ve que poco se ve predicadores bien dinámicos, gritando, aunque hay momentos que a uno le agarra la locura pentecostal y uno comienza a gritar y a brincar. Amén. Pero más se ve una administración más calmada, más explicativa, ¿no? Con nueva revelación de Dios. Y es importante que el pueblo del Señor aproveche esa clase de administración, porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo, o lo que Dios quiere que tú seas partícipe de lo que Él está haciendo o hará. Hay un canto de un hombre muy usado por Dios en los Estados Unidos, entre la iglesia afroamericana, se llama Paul Morton, donde él es un apóstol, un hombre que ha levantado una denominación fuerte pentecostal entre los afroamericanos, y también él canta, y hay una canción que él dice: Señor, lo que tú vas a hacer, yo quiero ser partícipe de lo que tú vas a hacer. Amén. Y eso es lo que usted tiene que anhelar. No solamente venir a la iglesia como un miembro de esta iglesia, que usted ayuda a la obra de Dios, pero no, que usted pueda experimentar esa dimensión de lo que es el Dios vivo. La manifestación de un Dios vivo en su iglesia, cómo Él está operando, cómo Él está obrando, y que usted sea usado para esa gran obra. Amén. Porque eso es evangelio. Evangelio no es solo venir un domingo a la iglesia y bueno, yo cumplí con Dios, yo leo la Biblia todos los días, oro, porque yo cumplo con Dios. Ya, porque yo quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno, así que yo voy a ganar puntos con Dios. No. Eso se llama religiosidad. Pero cuando usted se involucra de verdad en el mover de Dios, que usted llega a experimentar al Dios de la palabra, al Dios vivo, que la vida cristiana se convierte en la aventura más emocionante que el hombre puede experimentar, porque no hay aventura más emocionante que vivir para Dios. Amén. Y cuando hablo de aventura, me refiero a vivir una vida donde usted emprende grandes obras para Dios. Aunque para el hombre puede hacer algo pequeño, pero todo lo que es de Dios es grande. ¿Amén, hermano? Entonces, esta enseñanza es muy importante, hermano, para que Dios pueda prepararte o confirmar si ya estás sirviendo a Dios en su voluntad, pueda confirmarte y el que no, prepararlo para lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer para equiparte para cosas mejores. Bien, vamos a estar hablando acerca de estando
en el proceso de Dios. Estando en el proceso de Dios. No todo cristiano está en el proceso de Dios, pero es el anhelo del Espíritu Santo que todo cristiano esté en el proceso de Dios. Ahí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el versículo 14 al 17. Gloria a Dios. Este tema, el Señor en los últimos meses me ha estado hablando y hemos estado compartiendo, y cada vez hay más cosas nuevas. Hay una palabra que se está hablando mucho hoy en día y es la palabra proceso. No sé si se ha dado de cuenta. Se está hablando de la palabra nivel, otro nivel, proceso. Hay veces oímos ciertas palabras que se usan a menudo y para cierto hermano puede ser como, bueno, es una moda, eso está de moda en el pueblo evangélico, pero hablando en el aspecto espiritual, cuando usted discierne las cosas de Dios, hay cosas que usted se da cuenta que, aunque para algunos sea como un slogan, un lenguaje que está de moda, pero tiene que ver con lo que Dios está y quiere hacer. Y esta es una de las palabras que tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios está operando en la iglesia. Proceso, otro nivel. Repito, hay hermanos que utilizan esto de una manera así, como bueno, lo dice, yo lo voy a decir también. Pero cuando usted, esa palabra usted puede discernir que tiene que ver con lo que Dios está haciendo, ya cobra otro sentido. Amén. Entonces, ahí en Mateo 9, versículos 14 al 17, dice de la siguiente manera. Bueno, hay hermanos que se están poniendo de pie, vamos a poner de pie todo, ¿verdad? Respeto, reverencia a la palabra del Señor. Así dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre amado, te pedimos que te glorifiques a través de tu palabra, de la manifestación de tu palabra, Señor. Señor, exáltate, exalta tu nombre, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da toda gloria, porque han de decir las gentes ahora dónde está su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiso, Él ha hecho. Y pedimos que tú hagas todo lo que tú quieras de una manera especial, Señor. Atamos todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo y contrario al buen desarrollo del resto del culto, conforme a tu propósito divino, en la meditación de tu palabra y en el poder del Espíritu Santo. Los atamos y los lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, toda distracción lo echamos fuera y lo anulamos, todo consuelo enemigo, para impedir que tu palabra sea entendida y sea puesta en práctica. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro espíritu, entendimiento a nuestra alma, vigor y salud a todo nuestro cuerpo, edificación, prosperidad y bendición a todo nuestro ser, éxito, triunfo y victoria a todos nuestros planes, proyectos, actividades, negocios, empresas, visión ministerial, Señor, y que se cumpla tu propósito divino, tu visión divina, tu perfecta voluntad en tu iglesia, tanto en el sentido colectivo como comunidad cristiana, como en el sentido personal e individual. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria, y todos decimos amén. Puede tomar asiento, hermano. Estando en el proceso de Dios, vamos a explicar el pasaje más adelante, pero vamos primero a explicar lo que es el proceso para que podamos aprovechar mejor este tema, esta enseñanza. ¿Cómo se puede definir un proceso? Un proceso es un conjunto de eventos o sucesos que a manera de etapas
que de manera progresiva se van desarrollando para obtener un resultado específico. Vamos a repetirlo de nuevo. Es un conjunto de eventos o sucesos que a manera de etapas, que de manera progresiva se van desarrollando para obtener un resultado específico. Vamos a dar algunos ejemplos de proceso, porque Dios creó todo a manera de proceso. Aún la creación, vamos a ver, la creación de Dios, vamos a explicarle de una vez, la creación de Dios fue a manera de proceso. Usted no ve que Dios hizo todo de una vez. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, usted ve que Dios hizo todo ¿en cuánto tiempo? En 6 días. En 6 días. Ahora, el proceso es un principio divino, un concepto en sí que da a entender que es un principio divino. O cuando yo hablo de principio divino, hermano, yo estoy hablando de la manera en que Dios opera para hacer de bendición a sus criaturas, especialmente al hombre. Es la manera en que Dios opera. Cuando yo hablo de leyes espirituales o leyes divinas me refiero a eso. Dios nunca va contra lo que Él establece conforme a su palabra. Dios nunca opera contra sus principios divinos. Cuando usted ve que la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo, se refiere a eso. Cuando Él dice algo, hermano, Él establece algo, Él va de acuerdo a eso. Por eso, ahí donde viene la palabra fiel. Él es fiel a sus promesas. Él opera de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y todo lo que Él ha establecido tiene el fin de bendecir al hombre. La principal o el objeto principal de la creación de Dios, ese es el hombre. Usted estudia la creación de Dios, usted ve que Dios crea todo y después crea al hombre. Lo que Dios creó es para el hombre, es para el bienestar del hombre. Solamente analice un poco todos los beneficios que usted recibe. Estoy hablando en el sentido material, físico. Todo proviene de la naturaleza. Piensa un momento en eso. La silla donde usted está sentado, ¿de dónde se obtuvo esa materia? De la tierra. Ahí todos los elementos que usted ve, la madera, el hierro, todo eso viene de dónde? De la tierra. El textil, el que nosotros utilizamos, la ropa, eso proviene de la naturaleza. Lo que usted usa, los lentes que yo tengo, todos los materiales provienen de la naturaleza. Entonces Dios crea primero todo, la tierra, los cielos, y después pone al hombre, y todo lo que Dios creó antes es para beneficio del hombre, para suplir su necesidad. Entonces Dios le da al hombre sabiduría, le da inteligencia para que el hombre sepa aprovechar esos elementos. Aún el aire que respiramos, el oxígeno que necesitamos, sin oxígeno no podemos vivir. ¿Quién estableció eso? Dios. En la atmósfera va produciendo oxígeno y eso hace que nosotros sigamos viviendo. El alimento viene de la naturaleza. Entonces, todo Dios lo establece por medio de leyes. La manera en que Él opera la naturaleza conforme al mandato de Él, hace que todo esté en un orden que nosotros podamos disfrutar todo lo que Dios creó. Por ejemplo, ese problema el problema ecológico. Ahora el hombre se está dando de cuenta que cuando él daña el medio ambiente, él mismo se está haciendo daño. Porque eso viene contra un hombre. Porque Dios, dice la Biblia, que cuando Dios creó todo, Dios lo hizo, cuando Él vio que Él creó todo lo creado, era bueno. Hay varias veces que Él dice que era bueno, pero al final, ya cuando Él hace todo, dice que Él vio que lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Y es como cuando una persona realiza una obra y le hace una evaluación, como cuando el maestro de obra o el ingeniero, el arquitecto, después del trabajo realizado por los obreros, él va a ver si el trabajo está bien hecho. Eso se llama evaluación.
Él hace una evaluación. A ver, entonces como Dios es bueno, lo que Él hace es bueno. Y cuando dice que Él es bueno, se refiere a que hay bienestar en lo que Él hace. Produce bienestar. Entonces cuando yo hablo de leyes divinas, principios divinos, estoy hablando de eso, la manera en que Dios hace las cosas, hizo y hace las cosas para bien del hombre. Y en sí, yo considero que el concepto proceso tiene que ver con un principio divino, porque Dios hace todo a través de procesos. Cuando usted ve que Dios hace un milagro instantáneo, detrás de ese milagro tuvo que haber eventos que conllevaron a ese milagro. Cuando usted ve que a un hombre de Dios, Dios lo usa en un momento dado, el Espíritu Santo lo usa, y algo como dice, hay una palabra que se menciona en la Biblia, no sé si 2 o 3 veces, creo que dice, y de repente, por ejemplo, el día de Pentecostés dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos, estaban juntos, y dice que de repente, pero cuando usted estudia los eventos antes de ese día, usted verá que esos eventos llevaron a ese de repente, ¿verdad? El ministerio de Jesús, la preparación, el discipulado con los apóstoles, la promesa del Espíritu Santo. Él tuvo que morir en la cruz, Él tuvo que resucitar, Él tuvo que estar 50 días, 40 días en la tierra. Ellos tuvieron que estar orando por 10 días, perseverando, oración. Y yo digo que había ayuno ahí porque más ustedes pasaron que leímos, dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Y todo eso redundó en ¿qué? En ese de repente. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Hay una ley, creo, científica que habla de eso. Bueno, la ley es científica. Cuando usted ve que se habla de leyes científicas, sencillamente el hombre por el experimento, por la investigación científica, él descubre que hay maneras en que tendencias que se dan en la creación, en el universo, que son así, no se pueden, uno no puede ignorarlo y pensar que todo irá bien. Pero ¿quién creó eso? Dios. La fuerza de gravedad, ¿quién lo creó? Dios. Por eso estamos parados aquí. Pero si usted salta, ¿qué va a pasar? Usted cae de nuevo, porque hay una fuerza invisible que atrae los objetos. Usted se va al otro lado de la tierra, y para nosotros, los chinos y los japoneses están boca abajo. Pero para ellos nosotros estamos boca abajo, porque la tierra es redonda. Amén. Claro, no se marea ahora, ¿verdad? Cuando usted piensa en eso, usted como que ellos están boca abajo. No. Usted está bien. Amén. Usted está bien. Todo está de acuerdo al centro de la tierra. Así que no hay problema. Pero el proceso, el concepto proceso, hermano, yo vuelvo a decir, cuando usted quiere vivir ignorando las leyes de Dios, no le va bien. Usted tiene que conocer, entender en cierto sentido y vivir conforme a los principios establecidos por Dios. Si no, no le irá bien. Un profeta puede darte una tremenda profecía de Dios, y si tú no te alineas o no te sometes a los principios que Dios estableció en su palabra, no se va a cumplir. El hecho de que Dios habló no significa que se tiene que cumplir. Hay cosas, repito, hay promesas, hay palabras proféticas que es de cumplimiento condicional, y hay otros que son de cumplimiento incondicional. Amén. Dios dijo que Cristo viene, nadie puede tener eso. El día ni la hora nadie lo sabe, pero de que Él viene. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Amén. Dios dijo, edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Nadie puede tener eso, pero si usted no se somete a los planes de Dios, usted no será parte de esa edificación victoriosa. Pero Dios dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso usted ve que cuando comenzó la iglesia eran como 120. Bueno, eran más de 120, pero los que recibieron la promesa, más o menos como 120.
Pero ahora, hermano, el evangelio, la iglesia está en todos los continentes. Y el diablo trata de borrar del mapa a la iglesia. Y entre más trata, más iglesia hay. Más gente se convierte. ¿Por qué? Porque él dijo, edificaré mi iglesia. Amén. Pero hay promesa que usted tiene que hacer algo para que se cumpla. Usted tiene que obedecer a Dios. Amén. Usted tiene que cumplir con los principios establecidos por Dios en su palabra. Entonces, este concepto, este principio, como yo lo llamo, usted no tiene que aceptar si es un principio, yo lo llamo así. Porque es una manera que Dios estableció para que el hombre sea bendecido, para que todo lo que Dios tiene venga a cumplimiento, traiga cumplimiento en la vida de esa persona. Dios opera a través de procesos. Toda la vida es un proceso. Todo lo que sucede en la naturaleza, hermano, en el universo, no hay nada en ninguna área que no esté bajo el principio de la influencia del término o concepto proceso. Mire, el cuerpo humano está formado por diferentes sistemas. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Hay otros sistemas también. Pero todos operan por medio de procesos. ¿Verdad? Todo es proceso. No hay nada en esta vida que no traiga buen resultado que no sea a través de procesos. Para estudiar, para llegar a tener una carrera profesional, hay que entrar en un proceso educativo. Que comienza desde la primaria. No, primaria no. Ahora hay que, la educación, ¿qué? Como preescolar. ¿Verdad? Hay que estudiar. Yo quiero ser un ingeniero. Bueno, primero tú tienes que estudiar la preescolar, primaria, secundaria entrando cuando más o menos tú debes ir conociendo qué carrera y saber qué carrera qué primer ciclo va a tomar en la secundaria, y después de la secundaria tú tienes que tomar la universidad, y cuando tú te gradúas de la universidad tú tienes que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque como va la tecnología, como va la ciencia, tienes que estar actualizado toda la vida. Es un proceso educativo para la formación de una familia de la manera correcta. Es un proceso también. Eso no es algo que ocurre accidentalmente así. Nosotros constantemente tomamos decisiones que van a afectar nuestra vida en el futuro, porque la vida en sí es un proceso. La hermana, cuando en su casa van a lavar, tienen su lavadora. Ahí está la lavadora. ¿Qué dice la lavadora? Hay una palabra ahí que dice proceso. Algunas no dicen proceso, pero es lo mismo. El lavado. Después que viene el enjuague. Después el secado. ¿No? Y cada cosa, cuando usted va a lavar, usted tiene que echar el jabón, prender la lavadora. Y el agua ahí comienza. Entonces usted echa la ropa. Hay que saber qué clase de ropa para cierto tipo de lavado, Y después ahí la lavadora hace su trabajo y usted se va a hacer otra cosa. Pero la lavadora está trabajando, realizando ¿qué? Desarrollando ¿qué? Un proceso. Y después ahí está la ropa. ¿Qué usted hace? Ropa. Cuélgate en el tendedero. Tú tienes que colgarlo, mandar ahí. Y después, ropa. Yo necesito una ropa para usar. Plánchate. No lo planche a ver. No te lo ponga a ver. Todo es un proceso. Para tener dinero en la quincena hay que estar en un proceso. Amén. Primero buscar el trabajo. No está ahí. Ay, así como Dios mandó maná. El desierto. Señor, mándame un trabajo. Mándame la comida. Y ahí viene la comida. No, tú tienes que levantarte temprano. Bañarte, vestirte, desayunar, salir, a buscar, meter formulario, proceso. Cuando consiga el trabajo, ya. No, ahora comienza el asunto. Levántate temprano, ¿amén?
y ahí va, y van y sale, tú sales. Los que tienen carro se van en el carro, y aún en el carro un proceso también, las calles, a tal hora hay tranque, yo no sé qué, todo eso, para llegar al trabajo. Los que van en autobús tienen que hacer transbordo, todo un proceso, saber qué transporte va a tomar para tal lugar. En el trabajo, proceso, cuando entra a una empresa, hay un orden establecido, hay reglas. ¿Ah? Hay departamento de contabilidad, departamento de mercadeo. Entonces tú eres un contador, tú no te vas allá a mercadeo, ¿a dónde tú te vas? Contabilidad. Y todo, hay un horario para entrar, para salir. No, la sábana está muy sabrosa, yo no voy a trabajar. ¿Qué va a pasar contigo? Te botan porque no respetaste el proceso. Todo es un proceso. Aún en la iglesia hay reglas, hay principios establecidos. Tú tienes que someterte a los principios. Hermanos que quieren hacer la cosa a su manera. No, hermano. Hay que conocer las reglas y operar en las reglas. Todo se basa en procesos. Ahí está el asunto de las elecciones. Un tiempo los independientes no podían correr. Ahora se creó una ley para que los independientes corran, los que no quieren participar en partidos políticos. Pero antes de eso ellos no podían correr. Entonces uno dice, a mí me da la gana de correr sin ser de un partido. No puedes. Llora, brinca, salta, pero no puedes. Pero ahora hay una ley que lo permite. Todo se basa en procesos, hermano. Para que Dios te use, hay procesos. Todo tiene su momento, todo tiene su manera establecida. Dios mismo, Él opera a través de procesos. Ahora, hay procesos que son creados para hacer resultados malos, para cosas malas. Pero también hay procesos para cosas buenas. Por eso puse aquí que el proceso tiene que ver con eventos, sucesos, que a manera de etapas se van desarrollando de manera progresiva para obtener un resultado específico. La agenda, los hermanos que trabajan con agenda, eso se basa en proceso. Usted quiere alcanzar metas, usted tiene que organizarse y tener su plan para alcanzar metas a corto plazo, a mediano, a largo plazo. No, Dios me va a bendecir y Dios hará como el que, un momento, sí, pero tú tienes que organizarte. Porque hay una parte que Dios hace y otra parte que tú haces. ¿Y qué es lo que Dios más usa? A los mayordomos fieles. ¿Y qué es un mayordomo? Un administrador. Y un buen administrador debe ser una persona que se organice. Hay que organizarse. Los maestros de la escuela dominical. No, lo que Dios, vamos a abrir la Biblia donde cae mi dedo, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, ¿no? La clase va a ser eso. No. Tú tienes que estar en un programa educativo ya establecido, donde qué enseñanza se va a dar. Los líderes son los que te transmiten eso. Y tienes que preparar tu clase. Tienes que visitar a los estudiantes, a los alumnos. Tienes que planear, como se dice, planear, para poder que la enseñanza que tú des rinda el efecto correcto, que ellos crezcan en el conocimiento de la palabra, su carácter sea formado. Todo se basa en proceso. Nosotros los pentecostales, años atrás, todavía hay cristianos así, que tenían cierta mentalidad. No, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Entonces hay hermanos que dicen, yo siento, entonces ellos creen que lo que yo siento es de Dios y no es de Dios. Y andan desordenados. Entonces cuando se habla de esto de organizar, planificar, hay hermanos que se ponen y que eso no es de Dios, eso no es espiritual. Hay que dejar que el Espíritu nos guíe. ¿Usted sabe más con quién Dios trabaja?
con la gente organizada. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y no hay nadie que sea más organizado que Dios. ¿Oye, hermano? Aunque hay cosas que suceden en el culto o en el ministerio que no esperamos, porque Dios tiene su de repente, Él hace como Él quiere, pero siempre de ese de repente hay un trasfondo de ¿qué? De organización. Mire la naturaleza, no ve el orden, no ve la perfección de la naturaleza, que por medio de la matemática, que es la ciencia de la perfección, el científico puede saber que un cometa va a pasar en tal año, a tal hora, cerca de tal lugar, en tal mes, por la matemática. Eso de la teoría de la relatividad tiene que ver con eso. Todo tiene su relación uno al otro. Hay un orden perfecto, porque el Dios que creó todo es un Dios de orden. Entonces nosotros tenemos que operar en los procesos de Dios. Y eso es lo que voy a hablar. Ahora, en cuanto a porque vamos a hablar del Dios de procesos. El Dios de procesos, recuerda eso. Dios opera a través de procesos. Nunca lo hace fuera de su proceso. Y el que no se someta a su proceso, no está en nada en cuanto al reino de Dios. El Dios de procesos. Hay elementos o factores que Dios se vale en los procesos de Él. Su Espíritu Santo. Siempre el Espíritu de Dios estará involucrado en el proceso de Dios. Y cuando usted ve que el Espíritu de Dios se manifiesta de verdad, es porque ahí hay un proceso. O ahí está sugiriendo el inicio de un proceso. O el final de un proceso. La palabra de Dios. Nunca un proceso de Dios será contra la palabra de Dios. O fuera de lo que Dios dijo. Siempre será de acuerdo a lo que Dios dijo. No lo que el hombre dice, lo que Dios dijo. Las personas, Dios va a utilizar en los procesos a personas para cumplir sus procesos o para desarrollar sus procesos. Hay momentos que cuando Dios utilice a personas será de una manera agradable. Esa manera que estas personas son utilizadas. O hay momentos que será de manera desagradable. Y hay momentos que cuando Dios use a una persona en el proceso de Él con usted, la misma persona no sabe que Dios la está usando en el proceso con usted. Hay casos donde la persona lo sabe, pero hay casos donde la persona no lo sabe. Pero Dios se vale de personas en nuestra vida. Y pueden ser personas conocidas o personas desconocidas. Usted cuando sale del trabajo, usted se acerca a personas que usted no conoce. En uno de esas puede encontrarse con alguien conocido y en eso puede haber un proceso donde las personas van a influir de manera directa o indirectamente. Pero Dios se vale de personas. Pero quiero dejar claro de nuevo esto. Hay gente que Dios usa o va a usar en el proceso que tiene contigo, que la persona misma no sabe que Dios la está usando. Y si el caso es que es algo desagradable, hay que tener cuidado de no atacar a la persona, porque la persona no sabe. ¿Ah? Un jefe que toma una medida injusta contigo, pero ahí hay un proceso de Dios y tú no lo sabes, pero Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. Y tú quieres tomar medidas, pero el Espíritu Santo te va a decir, no haga eso. Hay casos que sí, tú tienes que hacer esto y aquello, pero hay casos donde Dios dice no, porque hay algo que se está cocinando, algo bueno que se está cocinando para ti. Aunque lo que te pasa es desagradable, pero dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ese punto del Espíritu Santo es muy importante y la palabra, porque el cristiano que quiere
estar en el proceso de Dios y ver el desarrollo del proceso de Dios en su vida, tiene que ser una persona que busque la presencia de Dios. Para que tenga discernimiento, la persona pueda ser sensible a la voz de Dios. Porque no todo lo que parece bueno o es bueno es malo. Hay cosas que aparentemente son malas, pero detrás de eso hay algo bueno. Amén. Hay hermanos que han dejado un trabajo, han perdido un trabajo. Y Dios le habla, y Dios le dice, tranquilo. Y después Dios le da algo mejor. Hay una hermana, yo he hablado de ella ya. Esa hermana es la hermana de sangre de Jennifer. Ella era secretaria de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dixon, Graciela Dixon. Ella era secretaria personal de ella. Después ella fue secretaria de otro, de Benavides y no me acuerdo qué más. Y ella sintió dejar ese trabajo. Ella sintió dejar ese trabajo. Ahora, cuando ella, en ese momento, ella sintió, luego pasaron algunas cosas que ella se dio de cuenta, como que Dios le estaba confirmando para ella. Ella vio entre los magistrados pelea entre ellos mismos. Eso que usted está viendo ahora, eso usted lo sabe ahora, pero eso ya yo lo sabía. Entre ellos. Una cosa es que usted lo vea a ellos allá, pero esa gente, hermano, que se arrepientan, porque si no, hermano, hay problemas serios. ¿Y qué ella hizo? Ella soltó el trabajo. Y después consiguió un trabajo de algo de tributario, magistrado de tributario, algo así. Y ahora tiene un mejor trabajo, un mejor salario, EFA. Está mejor. Y en la Corte Suprema ya no estaba muy, que digamos. Pero acá sí. Eso es carrera jurídica. Eso va así por los vaivenes políticos. Pero a donde ella está mejor. Pero ella es una hermana que en la madrugada ella está buscando el rostro de Dios. Cuando ella llega ella llega al trabajo, media hora antes ella se pone a orar por el lugar. Es una persona que busca la presencia de Dios. Respeta los principios de Dios. ¿Cómo Dios no va a hacer eso? Cuando operan en su vida situaciones duras, es dura. Ella sabe qué hacer, porque el Espíritu Santo te habla. ¿Cuándo sabe que el Espíritu Santo habla? Él te habla, hermano, cuando tú estás en el desierto, Él te habla. Y Él te dice qué hacer, porque justamente con la tentación Dios dará la salida. Pero hay hermanos que no obedecen. Hay hermanos que ni están cerca de Dios para que Dios le hable como quiere. Y después se andan quedando. Pero en el mundo ella era una adivina de verdad. Ella adivinaba cosas que pasaban. Cuando Dios quiso traerla para allá, los demonios se arrebataron y se le sacaron los demonios. Y ahora Dios le está usando ahora para su reino de otra manera. Pero el Espíritu Santo, la palabra, las personas. Mire, usted, la hermana que está lavando la lavadora, la ropa no te puede decir, yo no quiero que tú me laves ahora. Y después cuando tú agarras la camisa se te sale la mano y que, yo no quiero que tú me laves. Tú agarras la ropa que tú quieres y tú lo echas, ¿sí o no? Y la ropa queda limpia. Pero el hombre, cuando Dios quiere agarrarlo y meterlo en su proceso, el hombre puede decir sí o no. Y allí es donde está el problema. Y hay gente que en el proceso se salen del proceso.
Y el hermano o la hermana que se sale del proceso, hermana, no espere que te vaya bien. Te va a ir mal. Y yo no estoy maldiciendo a nadie, yo estoy diciéndole la verdad. Te va a ir mal porque lo mejor que te puede pasar es estar en el proceso de Dios y terminar en el proceso de Dios. Porque la buena obra que Él ha comenzado a ti, Él la va a perfeccionar. Y mire que Pablo no dijo la obra, ¿qué dijo? La buena obra. Y la palabra buena habla de bienestar, de bendición. El otro elemento es las circunstancias. Dios permite circunstancias agradables y circunstancias desagradables. Dios permite circunstancias que usted ve que es como si te van ayudando, ¿no? O sea, tú estás caminando en la carretera y de repente alguien dice, móntate, te ayuda. Llega más rápido donde va y cómodo. Pero hay circunstancias, hermano, donde tú vas y se levanta una tempestad para que tú no avances. Hay que discernir la circunstancia de Dios. Como yo le mencioné, en la Biblia se mencionan 2 hombres que sufrieron naufragio, el barco donde estaban sufrieron naufragio. O uno estuvo en peligro de sufrir naufragio y el otro sufrió naufragio. Pero uno estaba en la voluntad de Dios y el otro no. Y los dos, el barco donde estaba, se levantó el peligro por una tempestad que se levantó contra el barco donde estaba. Y uno, la tempestad se levantó porque él estaba en desobediencia. ¿Cómo se llama él? Onás. Y el otro, la tempestad se levantó porque él estaba en la obediencia de Dios. ¿Cómo se llama el otro? El apóstol Pablo. ¿Usted ve? Así que no siempre una tempestad significa que tú no estás en la voluntad de Dios. Lo que tú tienes que hacer es examinarte cómo estás delante de Dios, como decía David. Examíname, Señor, pruébame. A ver si hay algo malo. Examínate. Dice, no hay nada malo, entonces, por algo Dios está permitiendo esto. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. No lo que a mí me gusta o no, me agrada. Aún lo que no me gusta, Dios hace que redunden para bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, no es fácil, pero uno tiene que aprender a discernir qué Dios está haciendo o qué quiere hacer. No entender todo, porque nadie lo puede entender todo. No preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué? Porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Mire, el pasaje que hemos leído, usted sabe que el profeta Juan el Bautista, su propósito era, el ministerio de él era preparar a la gente para Jesús. Dice preparar el camino del Señor. Él debía preparar los corazones de la gente para que cuando Cristo apareciera la gente aceptara al Señor. Entonces el ministerio de él comenzó 6 meses antes. Y después cuando Cristo comienza, que ya llevaba 6 meses de Juan el Bautista, en ese momento mucha gente seguía a Juan el Bautista. Multitudes, dice la Biblia. Él bautizaba en el río Jordán, multitudes iban a ser bautizados por él. Pero siempre el mensaje de Juan el Bautista fue cristocéntrico. Viene uno detrás de mí y dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará. Yo bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y habla de Jesús. Y cuando Jesús aparece, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el fin era no que la gente siguiera con él, sino que la gente se fuera con Jesús. Él vino a preparar a la gente para Jesús. Pero cuando ahora la gente se estaba yendo con Jesús, los discípulos de Juan el Bautista que todavía estaban con él, ellos se dieron cuenta de que
Jesús no está bautizando a nadie. Aunque eran los discípulos los que habían de hacer eso. Pero Juan el Bautista bautizaba. Entonces Jesús le responde con dos parábolas donde hemos leído. Mateo 9. Tres parábolas. Él habla del esposo y él dice, ¿acaso puede estar de boda tener luto acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Donde en esta parábola el esposo lo representa a él. Ahora, cuando muere el esposo, están de luto, cuando le sea quitado. Pero claro, aquí la palabra quitado se refiere cuando él iba a ser llevado al cielo, a la diestra del Padre, porque el Señor dijo que no era necesario que él se fuera, sino el Consolador no vendría. Entonces cuando él se iba, él le dijo, no salgan de Jerusalén. Esperen la promesa primero, porque ustedes son testigos de todas las cosas que yo he hecho. Y después que ustedes reciban la promesa de mi Padre, ustedes pueden salir. Y más adelante dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces, él estaba diciendo, cuando yo sea quitado, hablando en el sentido ya de la interpretación de la parábola, entonces ellos van a ayunar. Y por eso yo digo que en esos 10 días ellos estuvieron ayunando, porque el judío cuando va a orar por largo tiempo, él se retira en ayuno y oración. Y hay ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron eso. Entonces, él estaba diciendo, todavía no es el tiempo de ayunar de ellos, porque Jesús estaba discipulándolos. Jesús le estaba enseñando cómo él opera, ellos van a operar. Él ayunaba, pero ellos no. Pero después ellos comenzaron a ayunar. Ellos ayunaron después. O sea, que había algo que debía hacerse, pero todavía no era ¿qué? No era el tiempo. Y él habla acerca de la parábola de el remiendo de paño nuevo. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Dice, una cosa es para tal cosa. Ahora, en el periodo que yo estoy desarrollando el plan de Dios, el proceso de Dios, no es el momento de traer algo nuevo. Recuerden algo, hermano. Cuando Jesús estaba ministrando, la ley todavía estaba establecida. Es cuando Él muere, Él resucita, y luego en la iglesia nace por el Espíritu Santo. Se inicia la nueva etapa de la gracia. Él estaba cumpliendo la ley. Él vino para eso. Él vino para cumplir toda la ley por nosotros. Así que había cosas para el nuevo pacto que no se estaban haciendo en el ministerio de Él, porque todavía no había sido terminado el pacto de la ley. Cuando Él muere en la cruz, que Él dijo, consumado es. Allí Él cumplió toda la ley. Lo último fue que se ofreció el Cordero de Dios como sacrificio por nosotros. Eso era ya el clímax del cumplimiento de la ley. Entonces, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay nada. La justicia de Dios no se cumple. Porque los sacrificios, los animales que se sacrificaban eran sombras nada más. No pueden purificar los pecados de nadie, solo la sangre de Cristo. Entonces había cosas nuevas que no era el momento. No era el momento todavía de ayunar. Él habla acerca de la parábola del odre con el vino nuevo, el odre nuevo con el vino nuevo. Y ahí quiero enfatizar sobre este término de proceso. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama.
Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Él está diciendo, si yo agarro algo que es para el nuevo pacto, lo nuevo, y yo lo aplico ahora, eso va a dañar el proceso de ahora. Porque, algo que no le dije, toda la vida del cristiano es un proceso. O debe ser un proceso donde usted está, o sea, usted es parte del proceso de Dios, su vida. Y en ese proceso hay etapas de tu vida, donde cada etapa también es un proceso. Entonces, si Dios tiene algo para ti, para una etapa más adelante, y Él lo aplica ahora, eso va a dañar el proceso de ahora, porque cada cosa tiene su tiempo. Amén. Las hermanas que están lavando, cuando está en el secado, tú no le vas a echar jabón a la ropa. ¿Ah, hermana? Tú vas a dañar el proceso. ¿Me estás entendiendo? O el proceso está dándose, entonces usted dice, ay, yo quiero mi ropa ya. No, o sea que el centrífugo, y tú vas a meter tu mano y que pasa acá, ¿qué te va a pasar? ¿Ah? Tú vas a tener que llevar al hospital. Tú tienes que esperar, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, si hay un odre, o sea, el odre es un recipiente de cuero, creo que el camello, no, se hacía un recipiente donde se echaba el vino o bebidas, agua también, para tomar, como una cantimplora, pero algo más práctico. Entonces, un odre viejo, tú le echas un vino nuevo. La química, la composición química del vino nuevo no es la misma que del vino viejo. ¿Qué va a pasar? Esa química va a romper el material del odre viejo. Y cuando se rompe, ¿qué va a pasar con el vino nuevo? ¿Y qué representa el vino nuevo? Las cosas nuevas, sí, ahí el nuevo pacto, pero eso tiene que aplicarlo a tu vida. Amén. Esa es la información bíblica, la aplicación a la interpretación. Pero cuando tú lo aplicas a tu vida, son cosas nuevas que Dios quiere traer a tu vida. Cosas buenas y nuevas. ¿Se acuerdan cuando en la boda de Caná? Dice, nadie deja el vino, o sea, siempre el vino nuevo se sirve primero. Pero este hombre ha dejado lo mejor, el vino mejor, el vino nuevo. Y Dios siempre así. Dios siempre dejará lo mejor de lo mejor para después. Amén. Porque la gloria de la casa postrera siempre será mayor que la primera. Siempre lo que Dios viene, cuando lo que sigue es mejor que lo que ya pasó. Dios siempre opera así. El mismo Hebreo dice que Dios tiene mejores promesas para nosotros los que estamos en este pacto nuevo. Así Dios opera. Siempre va de lo menor a lo mayor y mayor y mayor, hasta que su gloria resplandezca, hermano, en toda su creación. Como lucero de la mañana. Sí, de la Biblia que es la vida de luz. Como cuando está amaneciendo y usted ve el sol, poco a poco, pero cuando ese sol sale ya, todo es de día. Así es la justicia de Dios para los justos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, echa vino viejo y odre viejo. Y cuando hay un odre nuevo, échale el vino nuevo. Entonces, Dios no va a echar vino nuevo en odre viejo. ¿Y qué representa el odre? Nosotros. Ahora que nadie se ofenda y ahí me está llamando viejo. No. Le voy a decir algo para que usted no interprete eso así. Cada vez que Dios va a darte algo nuevo, ¿qué Dios tiene que hacer? Dios tiene que renovarte. Dios tiene que hacerte nuevo. Así que yo le digo, decida usted, yo no lo dije, usted lo decide, o eres viejo
o eres nuevo. ¿O eres hombre viejo? Eres hombre nuevo. ¿Y cómo uno sabe eso? Cuando yo me someto a los procesos de Dios. Yo determino si yo soy un hombre viejo o un hombre nuevo. Entonces, si Dios tiene un vino nuevo para mí y yo no me renuevo, Dios no lo va a derramar en mi vida. Y ahí usted ve que hay hermanos que se estancan en los planes de Dios. Se estancan y algunos se salen del programa de Dios, se salen de la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque no han permanecido en el proceso de Dios. Yo repito, hermano, no siempre el proceso de Dios será agradable, pero lo mejor que usted puede hacer es quedarse en el proceso de Dios. Como dieron los 3 hebreos varones. Mira, nuestro Dios nos puede librar. Él nos puede librar de ese horno de fuego. Nosotros no vamos a adorar a ese ídolo, esa imagen. Pero si nuestro Dios no nos libra, aún así no lo vamos a hacer. Esa debe ser la mentalidad, la determinación, la actitud de un hermano en el proceso de Dios. Aunque, yo confío que Dios me va a sacar de esto, pero si Dios no me saca, aún así, yo voy a seguir hasta lo último. Como le estaba diciendo, hablando con una hermana allá del colegio, 3 meses estuve, y el Señor me estaba enseñando alguna cosa en la escuela. Y en la mañana había devocional de los maestros, y turnaban a los maestros para dar devocional antes de la clase. Y recuerdo que el Señor me tocaba a mí dar el devocional, me dijo, dile a ellos hasta dónde ellos deben ser fieles. Porque estaba pasando lucha en el trabajo, muchas cosas, y aún espirituales. Y en esos momentos vienen desánimo, viene toda clase de sentimientos adversos. Uno quiere tirar la toalla y eso me dio. La Biblia dice hasta dónde uno debe ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted dice, pastor, eso está hablando de la corona de la vida. No, eso se aplica a cualquier área de tu vida donde tú estás haciendo la voluntad de Dios. Hay hermanos que cuando le pisan el callo hasta ahí. Hasta ahí. Le hicieron algo que lo ofendió. Hasta ahí son fieles. Dios dice hasta la muerte. ¿Y qué Dios ha permitido? Que a través del internet nosotros nos demos cuenta de esos hermanos allá en Irak, en Siria y en otros países donde la religión islámica domina. Cómo esos hermanos están dispuestos a dar su vida, y no solamente la de ellos, su familia, hasta la muerte. ¿Y qué Dios está diciendo con eso? Si ellos pueden, tú también puedes. ¿Qué hermano aquí le están poniendo un arma en la cabeza o amenazándole que si usted no se deja de hacer esto en la iglesia, el ministerio, no sé, está pasando prueba en la iglesia, porque no solamente se pasa prueba afuera, también adentro, en el ministerio? Ya lo dije, Dios usa personas, aún tu hermano, Dios puede usar mire, hasta Dios puede usar hasta el pastor. Pero no es que el pastor quiera hacerte daño, sino que Dios permite ciertas cosas. Pero, algo que yo no dije, el principal factor en el proceso, ¿sabe qué es? Es tu carácter. Cuando tú estás en una prueba, en un proceso, lo que Dios está tratando es con tu carácter. ¿Oyó, hermano? Tu carácter. Ahora, muchas veces, cuando Dios te va a llevar a otro proceso, a otra etapa, a otro nivel, porque esos son etapas, son niveles, ¿qué Dios hace? Dios te hace pasar por una prueba fuerte. Pero en esa prueba, Dios está tratando con tu carácter.
Oiga, y si tú no pasas la prueba, Dios no puede llevarte al otro nivel. ¿Oyó? Dios no puede. Ahí donde yo estoy pastoreando, hay veces yo tengo que orar al Señor antes de hablar con un hermano. Porque uno le dice algo y están entendiendo otra cosa. Y a veces piensan que uno va contra la obra de Dios en la vida. No, sino que el pastor puede ver más allá. Pero ellos lo ven así. Así es como ellos lo ven. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que tratar con el carácter de ellos. Hay un hermano que tiene un llamado de evangelista y está en el proceso de madurez. Usted sabe, hermano, mire, todo hermano, cuando se convierte, Dios lo pone en una iglesia. Uno no decide qué iglesia uno debe ir. Uno debe quedar que Dios te lleve a la iglesia, te muestre qué iglesia tú debes estar. Y el Espíritu Santo te habla. Y cuando tú llegas a esa iglesia, la iglesia donde tú estás, llega a ser como el taller del alfarero, donde él va a moldearte. Y no todo lo que pasa en la iglesia donde tú te congregas será agradable. ¿Me está oyendo, hermano? Hay pastores que le dicen mentiras a los hermanos. Yo le voy a decir, estoy hablando de mí. Yo le digo a los hermanos la verdad, aunque no les guste. Yo se lo digo, claro, con amor. Pero les digo la verdad. Pero hay pastores que para que el hermano no se vaya, ellos no le dicen la verdad. O dan una cosa. Mire, el pastor puede discernir cuando Dios está tratando con un hermano. Y el pastor debe ser dirigido por Dios para saber cómo tratar con el hermano. Y hay momentos cuando el Espíritu Santo le dice, no metas tu mano ahí. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo le dice, háblale. Y lo que le vas a decir, dile, aunque no le guste, pero díselo. Porque Dios está tratando con esa persona. Entonces, si Dios tiene planes con un hermano, o Dios tiene planes con todos, pero hay ciertos hermanos donde hay ministerios que van a trascender las paredes o la jurisdicción de la iglesia donde se congrega. Pero para que esos hermanos puedan, Dios los pueda llevar así, esos hermanos tienen que madurar, tienen que desarrollar carácter apropiado para lo que Dios hará. ¿Por qué? Porque si no, si Dios le derrama el vino nuevo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ah? Se daña. ¿Qué ha pasado? Por eso usted ve que la Biblia habla de no un neófito. No un neófito. No sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue? Se llenó de orgullo y creyó que era algo que no era y se dañó. O sea que Dios tiene que hacer, Dios tiene que renovar el odre para darle el vino nuevo. Entonces, en la iglesia, y yo quiero dejar esto claro, hermano, que siendo que Dios quiere que enfatice esto. Un hermano que tenga un ministerio que va a ir más allá del lugar, tiene que ser fiel en su iglesia local para que luego Dios lo promueva más allá de su iglesia local. Si ese hermano no es fiel al proceso de Dios en la iglesia local, no estará preparado para lo que Dios hará más allá. Oiga, yo le estoy hablando de lo que enseña la palabra. Dios dice la verdad que el que es fiel en lo poco lo será sobre póngalo al revés, el que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. No lo será. Este hermano, yo le he hablado, tiene una visión de evangelista, pero yo le he hablado. Si tú no trabajas con el departamento de evangelismo en la iglesia, no esperes que Dios te va a llevar como evangelista por... Dios no opera así. Tú tienes que ser fiel en tu iglesia para luego que tú seas fiel
Y le voy a decir algo, hay muchos ministros que no pasan el proceso, y usted lo ve por ahí. Andan mal. Y aparentan que andan bien, pero a la agenda de Dios no están en la agenda de Dios. No están en el programa de Dios. Y el día que comparezcamos delante del Señor habrá sorpresas. Si un hermano no se somete a su pastor, hermano, y no se somete a su líder, ¿qué Dios va a tomarlo en cuenta? Si Dios enseñó que hay que someterse. El mismo Dios, el mismo Jesús se sometió. ¿Ah? En momentos duros se sometió. Pilato estaba delante de él. Y Pilato se sorprendía. Te están acusando y tú no dices nada. Y él dice, mire, Pilato le dijo, yo tengo poder para soltarte o mantenerte así, o mandarte a la muerte. ¿Y qué Jesús le dijo? Ningún poder tú tuvieras sobre mí, si no viniera allá arriba. Eso es enseñanza crucial de lo que es el principio de autoridad. Jesús estaba sometido a Pilato, porque él sabía que al estar sometido a Pilato, él estaba sometido a Dios. Hay hermanos que no entienden eso. No, Pilato político que nada más está buscando cómo él para liberarme. ¿Cómo él se va a poner eso de que Barrabás? Bueno, Barrabás no tiene nada que ver con este juicio. ¿Ah? Después me manda a azotar cuando todavía no me han sentenciado según la ley romana. No pueden poner la mano sobre ningún hombre hasta que no se le declare culpable. No, pero para impresionar el ánimo de los acusadores, vamos a maltratarlo. Y mira, ahí está el hombre, no es ningún hijo de Dios, ningún rey, quebrantando la ley. Pero que eso estaba como cordero delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo? ¿Por qué Jesús hizo todo eso? Porque Jesús sabía que estaba en un proceso. Y él sabía que en el proceso Dios tenía todo bajo control. Pero nadie sabía eso. Solo lo sabía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo sí le digo algo. Si Dios te llamó a un ministerio, hermano, si Dios te dio un ministerio, Dios se va a encargar de desarrollar tu ministerio. Dios se va a encargar de llevarte la mano. Dios se va a encargar de abrirte la puerta, pero a la manera de Él. Y no a nuestra manera. Y yo le digo, hermano, tú tienes llamado. Tú tienes que tener credenciales con el concilio, pero cada vez que pasa algo, no iba. Le llamé la atención y le dije, eso puede esperar, pero esto es primero. Y le di palabra profética. Dios quiere hacer contigo esto y esto. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Allá en el retiro de líderes y diáconos, ahí van escogiendo a nuevos obreros del concilio. Y él es uno de que te vienen a entrevistar. Y el director de Evangelismo Nacional le dijo, nosotros tenemos un evento allá en Centroamérica y queremos que tú vayas. Un supervisor de la zona central, tiene que ver con Coclé, Veragua, le dijo, nosotros tenemos unos planes de predicar y hacer campaña allá, queremos que tú vayas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Yo le dije, tú estás oyendo lo que te dieron, yo te lo dije, pero ¿cuál es el asunto? Obedece a tu pastor. Además, yo solamente no le doy enseñanza pastoral, yo también le doy palabra profética. Obedece a tu pastor. Ahí está. Una hermana, le dije, Dios tiene un llamado, se lo dije. Cuando la hermana
se alinea con Dios. Ustedes que la invitan a predicar. Yo no recomiendo a nadie, yo no he recomendado a nadie que Dios haga. Después la hermana, pastor, una pastora me invitó a predicar, yo no te lo dije. Y cuando la hermana se comenzó a desviar y de cuidar su responsabilidad en la iglesia, lo que hace que pasó, no hay más invitación. A todo el mundo no le va a pasar así, porque el plan de Dios es diferente para cada uno. Pero Dios tiene grandes cosas en tu vida, en diferentes áreas de tu vida. Tú tienes que aprender a someterte a Dios en el proceso, o al proceso de Dios. Importante. Siempre el proceso de Dios tendrá el fin de que el plan, de que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y número 2, siempre el proceso de Dios tendrá el fin de llevarnos a algo mejor. Amén. Hermano, ¿tú quieres algo mejor para tu vida? Sométete al proceso de Dios. No te rebeles contra Dios ni contra los hombres que Dios pone en tu vida para que se desarrolle el proceso de Dios. Una vez mi pastor, el que fue mi pastor, él ministró un mensaje que nunca se me olvida. Ese tiempo en la iglesia se predicaba en inglés y español. Y el mensaje en inglés se llamaba, él le puso el nombre en inglés, porque en inglés como que más pegaba. Decía, el mensaje se titula The Fingering of God. The Fingering of God. En español sería el manoseo de Dios, pero en inglés habla de los dedos. Los dedos, ¿no? Y él habló de la parábola esa del alfarero, cuando Jeremías Dios lo mandó a ver cómo el alfarero trabajaba la vasija de barro, el barro para formar una vasija. Y cómo el barro se deshizo en su mano, y en vez de que Dios diera, el alfarero, este barro no es bueno para lo que estoy haciendo, vamos a buscar un mejor barro. No, el mismo barro, él lo tomó y volvió a hacer una vasija, y dice la Biblia, según le pareció hacerla mejor. O sea, el barro representa nuestra vida, ¿no? Nuestra vida llena de debilidades, nuestra humanidad llena de defectos. Pero aún así Dios nos escogió para hacer una buena vasija. Y hay momentos cuando fallamos, pero Dios no nos desecha y dice, este barro no es bueno. ¿Usted sabe por qué Dios no nos desecha? Porque cuando Dios decidió moldearnos, Dios sabía que éramos buen barro para hacer lo que Él quiere. Si el barro se deshizo, no fue culpa de Dios. Fuimos nosotros mismos, que no queremos hacer las cosas como Él quiere. Pero Dios no nos desechó. Dios dice, vamos a comenzar de nuevo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Un Dios de misericordia. Amén. Un Dios de misericordia. Siempre Él trabajará en nuestra vida para hacer algo mejor de lo que ya ha hecho en nuestra vida. Porque dice Pablo que Dios nos va transformando de gloria en gloria, como a la imagen del Señor, por su Espíritu. El factor más importante en el proceso de Dios es nuestro carácter. Hermano, los procesos de Dios tienen que ver con tratar con nuestro carácter. Ahí está el meollo del asunto. Nuestro carácter que está lleno de errores, de defectos, pero que Dios quiere hacer algo mejor. Dios quiere sacar o mitigar los defectos para que realzar nuestras virtudes y dar la virtud del Espíritu Santo o sus virtudes por la persona del Espíritu Santo. Siempre cuando usted esté pasando por una situación, una circunstancia X que Dios permite, acuérdese
Dios está tratando con mi carácter. No se justifique. Yo soy así. No haga eso. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa había pasado y todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice que hemos de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nunca diga eso de que usted es así y yo soy así. Porque Dios no quiere que tú te quedes así. Dios quiere que tú seas mejor que lo que eres así. Amén, hermano. Siempre Dios querrá que seamos mejor. La buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? ¿Quién me dice aquí? ¿Ah? Para nosotros es el rapto de la iglesia. Cuando suene la trompeta, seremos transformados a la imagen de su Hijo. Pero mientras estamos en un proceso de perfeccionamiento, cuando Dios va a iniciar un proceso, siempre Dios envía una palabra a nuestra vida. Para ser salvo, Dios tuvo que enviar una palabra hablando: eres pecador, necesitas de mí, necesitas salvación, necesitas vida eterna. Yo te puedo sacar de ese problema. Yo soy el solucionador de tus problemas. Y usted va en busca de Cristo y se entrega a Cristo. Pero cuando usted entra ahora, usted está en el Señor. Ahora Dios va a comenzar a llevarte a su plan perfecto y te va a llevar por etapas. Dios da una palabra. Dios da una palabra. Dios, hermana que tienen palabra de Dios, Dios le ha hablado de algo. El ministerio, el área de la familia, el área, no sé, profesional. Dios le ha hablado algo. Esa palabra Dios te la da. Y generalmente esa palabra inicia un proceso de Dios. Abraham. No se habla de Abraham hasta cuando dice, pero Jehová había ¿qué? Dicho a Abraham. La vida de fe de Abraham comenzó cuando Dios le habló: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Ahí comienza esa vida de fe de Abraham. Dios le dio una palabra. Y usted ve que luego a través de las etapas, diferentes manifestaciones de Dios en su vida, Dios le va dando palabra. Porque el rema de Dios, la palabra hablada, Dios la utiliza para iniciar y para desarrollar el proceso. Ahora, en el proceso, hermano, tú tienes que aprender a agarrarte de la palabra de Dios. Porque habrá momentos cuando vendrán dudas, preguntas, luchas, desánimo, pero tú tienes que acordarte que Dios te dijo, Dios me dijo, amén. Y como Dios me dijo, esto no parece lo que Dios me dijo, yo voy a seguir confiando en lo que Dios me dijo, porque lo que Dios comienza, Él lo termina, amén, hermano. Todo lo que Dios comienza, Él lo termina. Y la otro nivel de la palabra escrita, la Sagrada Escritura, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es, ¿qué es? Inspirada por Dios. Toda la Biblia, cuando se habla de Escritura, se está hablando, todo viene de ¿dónde? Eso viene de Dios. Amén. Viene del corazón de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Porque de punto de, yo sé mucha Biblia. No. ¿De qué te vale saber mucha Biblia y no estás viviéndola? No. Cuando Dios te da la palabra, hermano, tiene propósito. Y ahí menciona, ¿para qué? Útil para enseñar. Enseñar tiene que ver con transmitir conocimiento de Dios a través de eventos de la Biblia, a través de personajes de la Biblia, a través de enseñanzas objetivas de la Biblia. Para redarguir es confrontar. Dios utiliza la Biblia para confrontarte cuando le fallas a Dios. Dios te dice, estás haciendo mal, te equivocaste, estás equivocado, has fallado. Dios utiliza la Biblia para corregir. Bueno, tiene que ver con eso también. Te confronta, te dice,
eso no está bien. Y te dice, corrige, arregla eso. Cambia eso. Y para instruye cuando Dios te va a mostrar cómo se deben hacer las cosas para agradarle a Él. Por medio del ejemplo, Dios utiliza hombres de Dios en la Biblia. Ahí está Josué, Moisés, Samuel. La instrucción siempre va con ejemplo. No solamente información, pero ahora cómo se aplica esa información para ver buen resultado. Entonces el profesor viene y te dice así, así, así. Te va enseñando cómo se aplica el conocimiento. La instrucción tiene que ver con el ejemplo. El mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. El mayor ejemplo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es todo eso, enseñar, redarguir, corregir? ¿Para qué Dios trata conmigo de esa manera por la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene una buena obra, hermano, para tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Dios tiene que hacer que contigo. Tiene que prepararte. Para que seas maduro. Y eso tiene que ver con qué? Con tu carácter. Entonces Dios tiene que tratar con mi carácter. Yo soy así, asá. Pero Dios dice, si yo te voy a usar, tú tienes que dejar de actuar de esa manera. Entonces, ¿qué Dios hace? Cuando Dios dice, hay un área de tu vida que no me gusta, que no conviene lo que voy a hacer contigo. Entonces, ¿qué dice Dios? A la lavadora. Amén. A lo que cocina, a la paila. ¿Ah? A la paila. Prende ahí fuego. Y Dios dice, Dios el que está cocinando en el Espíritu Santo, Dios está cocinando y dice, vamos a verlo ahí 40 minutos que la candela le pegue a este lado. Y tú dices, ay Señor, pero me está quemándose, ay. Y después Dios regresa. Y dice, ay Señor, entonces tuve que el Señor le agarra el otro lado. ¡Pau! Y después se le echa esto, le echa lo otro, ¿no? Por acá, por allá, por esto. Y tú, Señor. Pero hay hermanos, hay carne, hay presas que se salen de la paila. ¿Y sabe qué pasa, hermano? La carne está cruda. Y Dios no puede comerse eso. Pero los hermanos que se quedan ahí. Y no, guisando, hermano, y dice, ahora sí. Ahora sí. Y solo Dios sabe cuánto tiempo dura eso. Usted no debe poner el tiempo. Dios sabe. Un tiempo, una cosa que no puse ahí es el tiempo. Ese es otro factor en el proceso de Dios. El tiempo. Cada cosa tiene que su tiempo. Entonces tenemos que aprender a someternos en el proceso de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de procesos. Los hermanos que hacen estudios biográficos del hombre de Dios, ahí usted ve que ahí la vida de ellos es un proceso, la vida de David. Hay un mensaje que tiene que ver con la vida de David, donde él dice en el Salmo 144, él dice que Jehová es el que adiestra sus manos para la guerra y sus dedos para la batalla, escudo, es castillo mío, en quien confiaré. Y más abajo él dice, el que sujeta a mi pueblo, a su pueblo, debajo de mí. O sea que David aprendió, este pueblo se me sujeta, no por mí, sino porque a él le dio la gana de hacerlo. Pero usted sabe cuándo él dio eso, después que él pasó por un largo proceso, donde él aprendió que él estaba donde estaba, por la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios lo había librado de tantos peligros. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Cuando Dios te lleva en un proceso y tú te sometes al proceso, cuando tú terminas el proceso, hermano, es como una escuela, un curso que tú tomaste. Y después tú dirás, yo he aprendido muchas cosas de Dios. Pero siempre habrá una
enseñanza principal. ¿Sabe cuál es esa enseñanza? No hay mejor cosa que Dios sea primero en mi vida. No hay mejor cosa que yo confíe en Dios sobre todo, que yo nunca debe de confiar en Dios. No hay mejor cosa que obedecer a Dios, no solo cuando yo estoy de acuerdo con Dios, sino cuando yo no estoy de acuerdo con Dios. Porque escuche, no todo lo que estoy hablando de mí, no todo lo que Dios me dice, yo estoy de acuerdo. En mi limitada, mi mente, hay cosas que yo digo, Dios, pero yo no creo que, no, pero aún así, ¿qué yo hago o debo hacer? Esa palabra, ahí donde viene la palabra sujetado, sometimiento. La palabra sometimiento y sujeción tiene que ver cuando, aunque yo no esté de acuerdo, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Póngase de pie, hermano. Todo es proceso. Amén. Todo es proceso. Tenemos que someternos a los procesos de Dios, si queremos ver la mano de Dios.